buenas noches, bienvenido a este espacio de Nuevos Cambios en este domingo. Es un gusto, como siempre, y sin mucho preámbulo, para aprovechar muy bien el tiempo. Saludo aquí presentes a Gilberto Marcos. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenas noches. También Ramón Alberto Garza. ¿Cómo estás, Ramón? Víctor, buenas noches. Al auditorio también. Y Javier Sepúlveda, que como usted lo sabe, también conforma este equipo de personajes con los que hablamos, personajes dicho claro de manera constructiva y en cuanto a la capacidad y conocimiento para conversar de los temas importantes. Javier, ¿cómo estás? Víctor, gracias. Como siempre, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, Gilberto Marcos, Ramón Alberto Garza. Igual, Javier. Hola, Javier. Pues señores, estamos a unos cuantos días de que termine este gobierno. El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón es inevitable, por lo tanto, y después de semanas de este periodo de transición, hacer una evaluación de las cosas y sobre todo porque esta semana ha sido de alguna que otra sorpresa, sobre todo desagradables. Gilberto, ¿cómo ven las cosas? Bueno, pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque nunca deberíamos de desear que le vaya mal a un gobierno, porque finalmente nos va mal a todos, ¿verdad? Los que somos los gobernados, o los que dependemos de las decisiones de los gobiernos. Y este de Jaime Rodríguez Calderón, no me voy a jactar a decir lo que debería decir, se lo dije, yo nunca jamás pensé, ni desde la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, que tuviera ningún talento para ser gobernador del estado, pues ni siquiera merecimientos, salvo el merecimiento que le dieron los opositores y los partidos políticos desprestigiados y demás, para que llegara una figura de este nivel que no tiene nada que ver con una figura independiente. Entonces pasa con más pena que gloria, un gobierno mediocre, con falta de recursos, eso sí, con finanzas muy deterioradas, muy comprometidas, pero finalmente un gobierno que pudo haberle metido algo de creatividad al asunto, bajarle el nivel de corrupción que hay en los gobiernos, que ha habido en este y en los anteriores, o en algunos de los anteriores, y finalmente, pues, poder hacer algo, ¿no? Pero tal desorganización y tal corrupción y tal encono, porque criticamos a López Obrador de que siempre está machacando con polarizar este país, con dividirnos a todos, pero pues en el caso de Nuevo León no ha sido la excepción. En los últimos años le bajó al gas ese de que traía en un principio estarse peleando con todo el mundo, pero finalmente Jaime Rodríguez Calderón también, quizá no al nivel de López Obrador, pero pues ha sido peleonero también, se ha peleado con las ONGs, con los organismos de la sociedad civil, con los medios de comunicación, pues con el que se le atravesara, ¿verdad? Con los diputados ni se diga, no alcanzó a llegar a los consensos que debió llegar para sacar adelante pues proyectos de ley y demás que pudieran servir para beneficio de todos los nuevoleoneses. Claro, al final llegó a un acuerdo con los panistas para hacer de las suyas en las elecciones del 6 de junio y ni siquiera esa tirada le salió. Desperdició finalmente su capital político porque llegó con muchos votos. La cantidad de gente que no lo conocía, pues votó por él, claro, precisamente por lo que mencionaba hace un rato, el desprestigio de los demás partidos políticos, de los otros candidatos que pelearon frente a él, y porque el medinismo se lo puso en bandeja de plata, ¿verdad? Sí, o sea, sin duda. Pues estaba tan desprestigiado el gobierno de Rodrigo Medina que finalmente la gente tenía la esperanza de que este independiente pudiera sacar adelante al estado del atolladero, pero sobre todo el nivel de corrupción tan descarada y rampante que se tenía en el gobierno anterior. Y finalmente no se cumplió nada. Bueno, ya dijimos lo de Medina, el equipo de gobierno a medias tintas, siguió el pleito con López Obrador
que ya había iniciado en la campaña a la presidencia de la República, que por cierto ahí también le falló a los nuevoleoneses al haber dicho desde campaña que jamás entraría a ser candidato a la presidencia. No cumplió, o sea, un gobierno que no cumple, pero que tampoco sabe hacer consensos. Ese fue la gran falla de Jaime Rodríguez Calderón, porque aún con López Obrador y el encono que había en la campaña presidencial, pues pudo haber logrado un consenso finalmente porque no terminó esa campaña y se fue a su casa, se fue a seguir gobernando, y en este sentido representa a todos los nuevoleoneses y para bien del Estado, pues lograr algunos acuerdos para que llegaran recursos que muchos se necesitan en Nuevo León. Y no solo eso, sino que luego empezaron una alianza federalista. Yo en principio pues, lo vi como buenos ojos. Se les dio el voto de confianza. Pues qué bueno, ¿no? que le exijan con pantalones al gobierno federal que nos dé más recursos y tanto estamos entregando a la federación. Pero pues a las primeras de cambio nada más le señalaron una cabeza de vaca y dijeron aquí vamos todos en el paquete, y yo creo que pues algunos de ellos, incluido el nuestro, de los gobernadores de la Alianza Federalista, tenían cola que les pisaran. El tema de la seguridad, pues ya está Aldo Fassi, que va a seguir siendo el secretario de Seguridad con Samuel García, lo dijo. El tema de seguridad está realmente grave, lo reconocen, pero la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hicieron? La culpa no es de la IP, ¿verdad? La culpa en todo caso es del gobierno, porque es la responsabilidad del gobierno. El COVID, yo creo que en términos generales, en comparación con otros estados, estuvo bien manejado. Picachos aquí a última hora, al 5 para entregar, es un tema importante que a mí me parece que es un acierto. Los penales, con todos los defectos que le podemos encontrar al interior de los penales, pero finalmente tranquilizó las aguas al costo que haya sido. El Parque Libertad, pues es otro acierto, otra buena. La presa Libertad ha tenido mucha oposición y se sospecha que de ahí pues ha salido una buena cantidad de recursos para otro lado que no debieran haber salido, para que no nos costara tanto esa presa que poco nos va a servir. Pero bueno, y la ampliación del periférico es otro punto a favor. No quiero estar hablando nada más de las cosas malas. La alianza que tuvo con el Partido de Acción Nacional, yo creo que a final de cuentas, aunque no funcionó en las elecciones propiamente, pero de alguna manera podría funcionarle para ponerle un alto a Samuel García, el próximo gobernador, en caso de que le empiece a tirar patadas a Jaime Rodríguez Calderón. Porque eso debería ser, no sí. Patadas, sino me refiero a escarbarle lo que se le tenga que escarbar al gobierno anterior y, por supuesto, echarle una mirada al propio. Pero bueno, a grandes rasgos, yo creo que pues son 6 años muy desperdiciados, lamentablemente. Dejó temas del transporte, o sea, un tiradero tremendo, ¿eh? Es una gran oportunidad que se perdió en estos 6 años. A ver, Víctor, entendamos que Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, va a ser sin duda alguna de los últimos gobernadores quien tenga el 7º año de mayor pesadilla. ¿Por qué? Porque dejó tantos muertos en el camino y tantas huellas de sus desfalcos con todas sus gentes cercanas, que de una u otra manera ya está claro que Samuel García, sentándose en la gobernatura, ya lo dijo claramente, y el caso de Distelón es el primer conejo en la chistera que sale, y que es un caso muy peripatético. ¿Por qué? Porque es un caso en el cual el segundo de a bordo del gobernador, es decir, el secretario Manuel González, termina instalando en una cosa tan sensible como la parte de salud a familiares, a 2 sobrinos, cobrando cantidades realmente fuera de proporción, manejando licitaciones amañadas, terminando con contratos que no se concluyeron, pasándole los dineros a una compañía que también es de ellos, y
cobrándose a los chinos un contrato supuestamente no concluido por más de 500 millones. Qué bueno que Samuel le está metiendo la lupa a ese asunto, porque pues esa parte, ahí, en esas cosas, vamos a encontrar, Gilberto, Javier y Víctor, ¿dónde quedaron los famosos 20 y tantos mil millones de pesos de nuevos de deuda que el Bronco se gestó en este sexenio? Y yo pregunto, volteemos a ver dónde está esa obra pública. Más allá del maleconcito aquí en la Presa de la Boca, que qué bueno para la gente y para todos nosotros, muy bonito, todo, pero fuera de eso y la placita atrás del Palacio de Gobierno, 3, 4 cositas, no hay una obra que diga a dónde se fueron esos 20 mil millones. Número 1. Oye, nada más un paréntesis. Sí. Lo del Istelión. ¿Y cómo han sacado? El Istelión está en cada gobierno. Claro. Desde Natividad. Y da para eso y más. Y da para eso y para más. Pues siempre hay problemas ahí, desfalcos. Y nadie responde por ahí. Gilberto, nada más el fondo de pensiones. Ahí está el fondo de pensiones de los burócratas. ¿Sabes cuánto tiene ese fondo? 22 mil millones de pesos. ¿Quién lo maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Qué comisiones? ¿A quién se le presta ese dinero? Es decir, todo eso va a comenzar a ser un catálogo de ponerle la lupa, y yo creo que no vamos a llegar ni al primer año. Los primeros 6 meses, Samuel y su gente, si hacen bien la tarea, van a hacer lo que el Bronco había prometido que iba a hacer cuando entró. A ver, recordemos un poco para poder aprender de la historia inmediata. Eso es muy importante. El Bronco entra por el cansancio de los neoledenses con el PRI y con el PAN. Y la clase empresarial termina por apoyar al Bronco. Los medios de comunicación tradicionales terminan por apoyar al Bronco. Se hace un pacto con un personaje del tamaño... No todos cometieron ese pecado. Pero... Claro, bueno, muchos como Luis lo cometieron. Y terminan ¿por qué? Por hacer que un pacto en el cual un personaje como Fernando Elizondo Barragán, un político en ascenso como era Miguel Treviño, se instalan como los hombres cercanos al gobernador, y pasaron solamente unos meses para que se dieran cuenta del desencanto tan tremendo. Pero lo validaron en ese momento. En el momento electoral se le validó, y fue importantísimo para poder dar el brinco histórica final. La votación. Entonces, ¿qué pasó? Pues al correr del tiempo, pronto se dieron cuenta empresarios, intelectuales, medios de comunicación, que no estábamos ante el personaje que todo mundo creía que se estaba. Que, como bien lo dice Gilberto, hubo gente que desde el principio dijo no tiene capacidades, y hay gente que le puso velitas de más. Sí. Y dicho eso, pues el hombre comenzó a crecer en una megalomanía que le llevó a pensar que podía ser presidente de la República. Por Dios, no podía con el Estado, lo tenía fuera de control. Realmente y se fue a la presidencia. Sí. Pasó por una etapa de corrupción en la cual se vio cómo sacó funcionarios y sacó recursos del erario público para su campaña presidencial, y se salvó, como ahorita bien dijo Gilberto, gracias a la alianza con el PAN. Que no es una alianza, fue una enorme complicidad, y no con el PAN para no manchar las siglas, sino con 2 personajes, ¿sí? Raúl Gracia y el Seferino Salgado. Entonces, oye, pero megalomanía para la presidencia, pues sí, pues yo creo que tenía, como lo tuvo Fox, como lo tuvo López Obrador, sí, pero Jaime Rodríguez podía tener un perfil pero todos por ellos esa forma de ser Bronco para ser elegible por la mayoría de los ciudadanos. Ya habían terminado sus administraciones. Todos ellos, de Fox y López Obrador, estaban fuera. Ese estaba a la mitad del camino. Pero de un mal camino. Esas son fijaciones que tenemos los mexicanos. Vamos a terminar el planteamiento. En otros países un gobernador en funciones entra en una campaña, un senador, aquí. Dejó tirada la gobernatura a mitad del camino. No, lo malo fue que dijo que no le iba a entrar y le entró. Y faltó a su palabra. La primera palabra, voy a meter a la cárcel a Rodrigo Medina. Hizo todo un protocolo para ponerle la fotito de unas horas, y ya no volvió a pasar nada más. A ver, ¿en qué quedó la famosa Fiscalía Anticorrupción que con tanto empuje le dio a Ernesto Canales para empezar? Pues sería bueno que veamos con Ernesto Canales en qué quedó y qué pasó. Es decir, cualquier instancia de todo lo que prometió se tropezó y falló. No hay una forma de decir, aquí está una herencia, aquí está algo importante. Y sí hay una cantidad importante de personajes que se beneficiaron de manera grosera, de manera demasiado abierta con el erario público, y
pues las alianzas que se hicieron a nivel de panistas, priistas, el PTE. Bueno, a ver, ahorita Lupita, la esposa de Beto Anaya, Lupita Anaya, está siendo objeto de amplias investigaciones por los dineros que se le dieron para los famosos ENDIs, que parte importante de esos dineros vinieron del gobierno del Estado, y esos dineros fueron a pasarse a cuentas personales por más de 100 millones de pesos. A ver, aquí ya no hay ni escrúpulo ni vergüenza en la danza de los millones. Por eso insisto, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón va a terminar siendo el gobierno que tenga el peor séptimo año de que se vaya a recordar. Y no quiero decir que esto va a terminar, pero creo que va a terminar, por lo que yo he escuchado en los altos niveles del gobierno federal, judicializado en procesos que ya están integrados y en la Fiscalía General de la República. Javier Sepúlveda, tu balance en ese sentido, ¿cómo ves las cosas de lo platicado en este momento? Pues mira, regularmente cuando se van a judicializar el tema de las gestiones de un gobernador, eso se empieza a ver desde mucho más temprano que ahorita. A mí me parece muy tardío que de pronto surjan el tema de los malos manejos en el Ixteleón, cuando es algo histórico que data de prácticamente todos los gobernadores. Todos gustan de meter mano en los fondos de pensiones porque es dinero fresco que está quincena tras quincena fluyendo de los descuentos a los empleados. Ese puede ser un muy buen escalón para el gobierno entrante, para decir, encontré corrupción en el gobierno de Jaime Rodríguez, pero pues no se trata del gobierno central. Yo no he escuchado ninguna nota periodística, ninguna investigación, ¿por qué no decirlo? Ninguna filtración que tenga que ver con temas del gobierno central directamente. Entonces, y aparte, pues estamos a unos días de la transición. Yo no estoy tan de acuerdo con Ramón de que va a tener el Bronco o Jaime Rodríguez un séptimo año muy de pesadilla, como sí lo tuvo, por ejemplo, Rodrigo Medina, con citatorios y comparecencias y aquel 18 horas en el penal del Topo Chico preso. Yo no auguro que vaya a pasar eso con Jaime Rodríguez. Primero porque creo que los palacios se abren desde adentro. Segundo, creo que hay por lo menos un personaje por ahí que en su momento llegó asociado en la campaña con Jaime Rodríguez, Fernando Elizondo, y en este momento pues creo que es un personaje central en Movimiento Ciudadano. Entonces, hay antiguas alianzas y hay antiguos compañerismos políticos, no digo que amigos, que creo que están abonando a que no va a pasar nada y que probablemente vayan a jugar aquella famosa política de los 3 sobres, del gobernante que llega y se encuentra 3 sobres que le deja el sucesor, ya todos lo sabemos. El primer sobre lo abre y dice, échale la culpa a tu antecesor de todos los problemas que te encuentres. Pues Samuel ya empezó a echarle la culpa y todavía no se sienta, parece que ya abrió el primer sobre. Entonces, el punto aquí es si realmente van a tener una subprocuraduría anticorrupción eficaz, eficiente, acuciosa, y no como la marrullería que resultó esa subprocuraduría que encabezó Ernesto Canales y que lastimosamente pues no concretó nada. O sea, hasta pareciera que siendo mal pensados hubo ahí hasta prevaricación y bueno, no sería nuevo en ese personaje. Entonces, creo que realmente si van a hacer las cosas o no las anuncias como se están saliendo ahorita casualmente brotando una semana o 2 antes de la toma de protesta de Samuel García y están saliendo a colación en dependencias que son colaterales al gobierno, porque es el Ixteleón, es los servicios de salud de los burócratas del Estado. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el gobierno central? ¿Qué pasa con la tesorería? ¿Qué pasa con obras públicas? Yo no veo que se estén enfocando en eso, y si bien ya está la transición operando en esas dependencias, en prácticamente todas, pues habría que ver si realmente le van a entrar al toro por los cuernos con las dependencias en donde se maneja no el dinero de las pensiones de los trabajadores, sino el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos de Nuevo León, que es obras públicas
que es Secretaría de Salud, que es Secretaría de Educación, que maneja un presupuesto importantísimo, yo creo que el más grande del gobierno estatal. Entonces, a ver, ¿dónde están esas baterías enfocadas hacia esas dependencias? Yo no le auguro mucho a que en el ISSSTE vayan a encontrar el hilo negro para meter a Jaime Rodríguez a la cárcel, o por lo menos sentarlo a declarar, porque ni siquiera lo están señalando a él, están señalando a los sobrinos de Manuel González, que ya ni forma parte ahorita del gobierno, y que pues, supuestamente tenían unos contratos desde 2010 que estaba Rodrigo Medina en el gobierno, y nadie se había dado cuenta sospechosamente. Entonces, pues miren, si le van a entrar de frente, pues que le entren por las dependencias del gobierno central, le van a entrar por el Disteleón y le van a entrar por el SUSPE y le van a entrar por agua y drenaje, pues son organismos descentralizados que tienen presupuesto propio y que hasta tienen bursatilizadas su deuda. Pero ¿qué pasa con el gobierno central? Entrémosle por ahí y entonces sí te la compro, Ramón. Bueno, Javier, pero tú mismo lo dijiste, todavía no tienen los libros en la mano. Claro. Hoy día tienen los datos que en la transición les han compartido. Que cabe decir, no hay día, Javier, en que no sale que el metro está mal, claro, que esto está mal, y de pronto ese decreto que se cae la semana pasada, el martes, que se dice con bombo y platillo, ya se puede construir cerca de las Pedreras, y lo dice el secretario de Desarrollo Sustentable. O sea, como si fuese su labor celebrarlo. ¿De quién son los terrenos? Antes de irse, todos los gobiernos dejan muchas tropelías. Ajá. Y las más elegantes son las tareas que heredan a los amigos del gobernador. Que también ya se dio, ya se dio. Bueno, entonces, pues vamos empezando en serio. Ahora, yo empezaría cuando ya se siente el gobernador en la silla, el gobernador electo. Correcto. A mí me parece que están adelantando vísperas en muchos temas y se están comportando ya prácticamente como jueces, y están juzgando, ya emitiendo una sentencia de que aquí hay corrupción. Javier, bueno, pues todavía no hay una denuncia, todavía no hay una denuncia interpuesta y todavía no hay un juicio agotado y una sentencia emitida, dictaminada por un juez. Perdón, Javier, estás muy generoso porque no hay necesidad de que vengan procesos judiciales para poder darnos cuenta de lo que está pasando y cuántos funcionarios públicos del actual gobierno se enriquecieron a manos llenas en este gobierno. No hubo ninguna displicencia. Es más, yo creo que el tesorero Carlos Garza, que va a repetir, tendrá que salir a dar bastantes cuentas de todo lo que dejó hacer y dejó pasar por decirlo menos, en el actual gobierno, para poder justificar su prolongación en el próximo gobierno, que prometía que iba a traer gente nueva, pero que por lo visto se está quedando con la misma. Bueno, si les parece... Sí, la Javier. Pregunta es por qué va a repetir. Pues sí. En todo caso, pues llega con gente nueva, ya lo ratificaron al hombre del dinero, ya ratificaron al hombre de la seguridad. ¿Cuáles son los dos principales problemas que hereda este gobierno? La falta de recursos y la seguridad, entre otros. Pero por lo pronto están ratificando a los que están al frente. ¿Será para que terminen de rendir cuentas bien o será porque los admiran tanto por su buena trayectoria que los van a ratificar como un premio? Esa es la pregunta. No, para que entreguen bien, porque eso no se puede una transición de una juntada. Y la otra es, pues porque ya decíamos en otra ocasión, la seguridad y el tema del financiamiento están sostenidos por alfileres. Si los quitas de golpe, claro, pues entonces no se va. Yo creo que sería un error. No es conveniente. Sería un error grande. Poco un caso como Aldo Fassi, por ejemplo, que la condición de la violencia es una condición que está pasando en todo el país, pero es una violencia muy particularmente enfocada y no es el tipo de violencia que teníamos en la época de González Parás o incluso de Medina, como que era una violencia callejera que nos llegaba cerca. Es una violencia que tiene que ver con cárteles y cuestiones que tienen que ver con Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, etcétera, pero yo creo que Aldo Fassi, no por más la que época, digan lo que digan, no la época yo creo que ha hecho una muy buena labor de contención y está repitiendo o va a repetir. No como en la época en que todos estábamos temblando. Así es. Porque conocíamos al vecino, al hermano, al familiar, ¿verdad? Así es. Bueno, si les parece, regresamos. Perdón, Javier. Bueno, regresando, retomo una contrarréplica, Ramón. Perfecto, volvemos, no se vayan.
Bueno, ya regresamos, nos quedamos contigo, Javier. Tenías una contrarréplica, un comentario. Sí, mira, yo nada más quiero recordar, por ejemplo, probablemente hay generaciones nuevas de jóvenes que votaron estas elecciones que algunos no habían nacido en ese momento, pero la transición del 97, aquel interinato de Benjamín Clarión, donde prometió mandar a la cárcel a varios funcionarios del gobierno de Rizzo, pues sí los mandó a la cárcel, pero todos salieron exonerados. Y al exgobernador Rizzo no lo pudo meter a la cárcel, no le probó nada. Sí encarceló al exrector Manuel Silos injustamente. Yo creo que fue uno de los personajes más injustamente encarcelados en la historia de este estado. Y luego viene el gobierno de su hermano Fernando Canales, que no anduvo haciendo aspavientos en la campaña diciendo que iba a meter a la cárcel a los corruptos. Y sin embargo llega Fernando Canales, primo hermano de Benjamín Clarión, y le metió a la cárcel al tesorero Javier Doria, acusado de un desvío de 173 millones de pesos. Y los tuvo que reembolsar. Entonces, yo creo que para tomar grandes acciones no se necesita ser un megalómano en la campaña, como lo fue Jaime. Y espero que este gobierno que está por asumir no cometa esos mismos errores. Yo creo que debe tener todos los hilos en la mano, todos los pelos de la burra para decirles de qué color era y meter al funcionario en la cárcel, al exfuncionario que tengan que meter a la cárcel. Entonces, yo creo que esos ejemplos en la historia del Estado deberían tomarse como un buen referente de cómo se pueden hacer las cosas sin andar haciendo aspavientos y sin andar haciendo presunciones antes de siquiera tener el poder o estar sentado en la silla. Entonces, no es una crítica a este momento, pero ojalá, y le doy el beneficio de la duda al gobernador electo, de que vaya realmente a hacer cosas en serio y que tenga todos los elementos de juicio para decir dónde hubo desvíos, se prueben los desvíos y no solamente le pida al funcionario que regrese el dinero, sino que pague con cárcel. Es lo que los ciudadanos esperan y que es lo que se promete en las campañas. Y es con lo que ganó Jaime Rodríguez la campaña, prometiendo que iba a meter a su antecesor a la cárcel. Sin embargo, pues, ya se le acabó el tiempo, no pasó nada, su procurador anticorrupción malísimo, ahí quedó el mal ejemplo. Y pues, Ramón, perdón, pero no estoy diciendo que no debemos asombrarnos. Que vaya a la cárcel, pero que realmente vaya y no que se quede en una presunción y en un periodicazo y en una llamarada de petate. Entonces, estamos muy acostumbrados a eso los neoloneses y estamos muy acostumbrados a que nos den a tole con el dedo en las campañas, con muchas promesas, y luego a la hora de la hora, ¿cuál es la obra insignia de Jaime Rodríguez? Ustedes lo decían hace rato. Ninguna. Ni siquiera la presa Libertad no la deja terminada. Nada. La deja empezada y con un montón de problemas legales, de litigios ahí con los ejidatarios. Y hasta una utilidad cuestionable. Párale de contar. Entonces, el problema no es ser generoso con el gobierno que se va, tiene claroscuros, y por supuesto que en los oscuros pues es donde hay que escarbarle y no que se queden en nudos ciegos como siempre, como ocurrió con los gobiernos de González Parás y de Rodrigo Medina. El problema es quién va a hacer esa chamba. A ver. Bueno, pues... en el futuro gobierno, ahí está, por ejemplo, el área de inteligencia financiera del gobierno del Estado. El área de inteligencia financiera, Javier, no sé si sepan los televidentes, pues ya fue asignada, aún antes de que tomara posición, ya fue pedido el puesto y se le entregó a una persona de nombre Carlos Mendoza Nava, que para la gente es un alfil completo de la familia García Sepúlveda, que además finca sus empresas. El hombre está documentado que está en una red de complicidades con un personaje llamado Emilio Tancredi, despojando tierras. Y ahí están en el Google todos los documentos. Él va a ser encargado de la inteligencia. No va a ser, ya es ahorita el encargado, ya está operando. Y la dirección que monta en sus empresas es la misma dirección fiscal del despacho del papá de Samuel. Es decir, van a tener de alfil a un incondicional que, dicho sea de paso, trae detrás de sí una cantidad importantísima de cuestionamientos, por decirlo menos, en cuestiones de despojo de tierras. Pues me parece un mal comienzo que contrasta con las buenas personas que están trayendo en educación, como Sofía Leticia Morales, el caso de Marta Herrera. De desarrollo. En desarrollo. Hay mucha gente importante
importante, que están trayendo bien, pero estas gentes son no prietitos en el arroz, son garbanzos negros adentro de un caldo que se puede espesar muy feo. Yo creo que con eso de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal te queda muy corto. O sea, no es simplemente un mal comienzo, es un comienzo peligroso. Muy peligroso. Porque se puede prestar para otras cuestiones. Venganzas. Imagínate toda la información que circula. Así por ahí. es. Y cuidado con eso. Ahí pusiste ya en la mesa un elemento, Ramón Alberto, que abre ya desde este momento, siembra ya las dudas y los asegúnes de, pues se admiraban mucho de un personaje de triste memoria, Don H, en el sexenio pasado, y pues ahora resulta que la historia ya comenzó a repetirse, ¿o cómo? ¿Don qué dice? ¿Don H? Don H. Ah, Don H. Sí. Oye, bueno, pues esa es la pregunta que hacen. Que te lleva a hacen pensar muchos. eso. La verdad, hace un rato que estaba en una comida, alguien me preguntó lo mismo que ya me preguntó muchas veces. Oye, ¿no crees que no va a resultar igual que con Medina? Porque ven una especie de calca, ¿verdad? Un papá que maneja el hijo. Un joven gobernador treintañero. Medina era un poco más grande, 3 años más grande que lo que Samuel. De hecho, Pedro Zorrilla, Samuel y Rodrigo Medina son los más jóvenes, Más jóvenes ¿verdad? que han llegado, sí. Pero, el tema de los papás, ¿verdad? Entonces, Exacto. es una tremenda duda, porque si nos va a salir igual el asunto, pues como decía una persona, no sé qué será mejor, si un gobernador metido en García, ya ves que Jaime Rodríguez ya no sale de García, o un García metido de gobernador. Es buena. Y acoto, no únicamente cualquier padre, padres ambiciosos, en el caso de Medina y en el caso de Samuel. Poco escrupulosos, Además. digamos. Bueno, pues ya les había dicho aquella famosa frase que se le atribuyen a don Alfonso Martínez Domínguez. Decía, el problema cuando se llega al poder no es... El primer problema que uno tiene que resolver es la mano de la familia que quieren tener injerencia en el gobierno. Eso es un gran problema. Y se ve en todos los gobiernos, se lo critican al presidente de la República, se lo criticaban a Natividad González Parás de los hermanos, de aquel famoso, ¿ya lo viste con Luis? Y luego a Rodrigo Medina, ¿ya lo viste con Don H? Ya lo vi, o sea, los familiares siempre son un problema para gobernar. Y aquí candorosamente se presentó a la familia del gobernador electo desde la campaña. Entonces, ¿sabes? Pues hay muchos... Ahora que lo mencionas, Javier, yo estoy pensando, ¿dónde va a quedar la denuncia con tanto funcionario que viene de la IP? Yo no estoy en contra de la IP porque vengo de ahí, soy empresario, pero sí me parece que tenemos que tener cuidado en el papel que juega cada quien. Pero no solo de las empresas, ¿verdad? Puede salir gente muy buena, pero también de la función pública, o sea, funcionarios públicos de carrera, tiene que haber buenos, los hay, ¿verdad? Y que tienen la expertise además. Pero de los organismos de la iniciativa privada, entiéndase cámaras y cosas de esas, que reciben subsidio de las empresas, porque no todas las ONG recibimos, pero hay unos que están totalmente patrocinados. Bueno, y entonces esos, ¿qué papel van a jugar? ¿A quién van a criticar el gobierno si en el gobierno están todos ellos? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Y quién va a pegar el grito en el cielo cuando el papá de Samuel, si es que, porque no estamos diciendo que así vaya a ser, ojalá que no sea, más le vale, pero en caso de que ocurran ese tipo de cosas, ¿quién va a estar señalando? Ves en peligro esos contrapesos Sabemos naturales. otras ONGs, ¿verdad? Pero las tradicionales aquí, y las que tienen el punch por los recursos que reciben... Vienen de la IP. Pues Alberto, son ellos no hay que mismos, olvidar ¿verdad? que... El secretario general de gobierno del que se habla fue presidente del SINLAC. No hay que olvidar algo. La familia... Samuel García entra con una sombra que es los 14 millones que la familia le puso a la campaña, que esa cantidad es mayor que el sueldo que el gobernador va a devengar en todo el sexenio. ¿Cuál va a ser el ¿De dónde va a salir el quid pro quo recurso? para que el recurso regrese a donde de donde salió?
Al Pero margen. fíjate, yo, independientemente de que ese tema ya lo hemos discutido, porque si la triangulación y no, lo que sí es real es que fue una maniobra burda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, Es el modus operandi. igual si meten mano, Claro. tan burdamente como lo hicieron en la campaña, pues nos vamos a dar cuenta muy fácil. La cuestión es no permitirlo. O sea, ojalá que podamos empujar a un buen gobierno. Yo creo que en principio deberíamos de pensar que hay buena intención de Samuel García de sacar adelante el Estado con todos los problemas de recursos que va a tener, pero fuertes. Eso lo va a limitar muchísimo. Yo, Gilberto. Pero por lo menos que haya un gobierno honesto, transparente, rendidor de cuentas a más no poder, y que podamos tener confianza en que esto va a salir adelante. Yo quiero un buen sin gobierno ninguna y me corruptela. gustaría poner en la mesa el beneficio de la duda para el gobernador una vez que se siente, pasado todo el proceso judicial que todavía está en el aire. Pero una vez sentado, me gustaría, como neoleonés, que salgan bien las cosas. Pero un gobernador, que este es el primero que va a tocar, que se va a sentar todavía con una sombra de investigación de recursos de su campaña atrás de él, no es poca cosa. Y eso tendrá Ramón, que Samuel esforzarse el doble. Estuvo burdo. No fue burdo. No fue A ver, las correcto palabras de esa textuales del INE fueron dolo, simulación, triangulación, testaferros. Todas esas palabras hablan de delincuencia, no de burdo. Es Ramón, acto delincuencial. Era una empresa de la familia, salen los recursos a la familia, la mamá y los hermanos a Movimiento Ciudadano, o sea, si fuera de ¿Simulación? otros, No, por eso perdón, te digo, perdón, pero es que lo hicieron burdamente. a ver, mañana Lo podían el señor- haber, mañana el señor Chapo- hablas como si hubiera sido el único que lo hizo. A ver, Pues el problema es que todos lo hacen lamentablemente, a ver, porque que todos el sistema lo electoral hagan está o mal. no lo hagan no excluye a que se siga y se persiga a quien se le sorprende. Por eso. Y el Pero INE no son fue claro. No son terceros. A ver, Gilberto, la tan es un misma problema familia. serio. Está como el caso de Mariana, a ver, está con como- sus redes sociales. con el apoyo. Que sigue y el siendo, apoyo, que ¿verdad? sigue siendo cuestionado, porque vamos a insistir, Mariana es una ente físico con actividad empresarial. Y eso va a quedar en los anales para ser discutido en las. Pero hoy, el TRIFE anoche, o esta semana, no pudo ser capaz de dar el veredicto final y 5 magistrados del tribunal regresaron al INE y se pasaron la bolita porque nadie quiere asumir la realidad de que aquí, como dijo el INE, se cometió un grave ilícito, una simulación, un proceso intencional de un grupo de familiares del candidato para generar un beneficio hacia él que perjudicó a la democracia. Fíjate, Entonces, si ella no hubiera sido influencer, la esposa, Ujú. Mariana, Ujú. si no hubiera sido, de repente sale con que de pronto es influencer, porque pues total es la esposa del candidato, y entonces eso no se cuenta. Estaría de acuerdo contigo. Pero ella ya venía con una fama, se casa con el hombre. Es que no es la fama, Gilberto, es que ella cobraba por los anuncios. Es como el Eso, dueño de pero un al periódico marido- o de una estación de televisión. Pero lo mismo cobran. que dijo la autoridad al marido, pues ¿cuál es el problema? Es su esposa. Bueno, bajo ese argumento, Eso mismo dijo la repito, autoridad. los hijos de los dueños de medios de comunicación pueden lanzarse mañana a presidentes, gobernadores, el medio les puede entregar toda la publicidad que quieran gratuita, pueden cerrar las puertas a la oposición para que no van a pagar ellos. Entonces, eso no es democrático, eso es piso no parejo, porque entonces sí vamos a tener que cualquier medio de comunicación va a imponer por su amistad o por su genética a quien quieran como candidato y le van a beneficiar. Esa cuestión vamos a ver que va a terminar siendo altamente cuestionada. Javier, ¿de qué tamaño ves tú el problema del que estamos hablando? Pues mira, yo creo que Ramón y Gilberto son muy mal pensados, diciendo que Siempre. el sueldo de los 6 años de Samuel García no va a alcanzar para cubrir ese donativo de 14 millones de la familia. Yo creo que pagaron por ver, para ver si Samuel podía ser gobernador. Y yo creo que nadie llega a la función pública pensando en que va a recuperar lo que le metió. Se supone que llega para ser servidores públicos reales. Pero bueno, sería cosa de preguntarle a Samuel si piensa reembolsarle a su familia esos 14 millones de pesos
a partir de que llegue a la gubernatura. Oye, Fray Javier, ¿en qué convento estás ahorita? No, pues es que... Ya de hecho, está en un retiro espiritual. Ya lo estamos acusando de que va a tomar dinero del erario. Nadie ha dicho eso, Javier. No. Nadie dijo eso, ¿eh? Alguien, No. lo único que se dijo fue... ¿Usted de dónde va a salir? Sí, claro, no, yo dije nada más. El salario del gobernador de los 6 años no alcanza a cubrir los 14 millones que la familia le puso en la mesa. Es decir, por así decirlo fríamente, ha sido un mal negocio familiar. Pero entonces los que entran a la política entran para hacer negocios. Bueno, ya descubrimos algo, Ramón. No, entonces ya todo está burdo, todo es permitido, todo está, ya así es, ya hay que aceptarlo, ya hay que justificarlo, ya hay que salir aquí a las cámaras a decir que así es la política mexicana, así López Obrador pide a los delincuentes como Ancira, como Lozoya, como Collado, que regresen el dinero y no hay prisión para ellos, están en sus casas Ancira y Lozoya sin tener cárcel por nada, después de todo lo que ya se documentó que se llevaron y no lo han regresado todavía y no ha habido reembolso y las cosas son como dice el rey en turno. Perdón, Javier, eso no es justicia. México no va a avanzar y Nuevo León tampoco. Nuevo León merece una mejor suerte. Ya tuvimos varios sexenios en donde los gobernadores hicieron grandísimos negocios. Natividad González Parás, no se diga. Rodrigo Medina, ahora el Bronco. Señores, 18 años de sequía de las arcas para no tener obra pública decente y congruente para una entidad como Nuevo León, no lo merecemos. Démosle la duda, el beneficio de la duda a Samuel García. Claro que hay que dárselo. Pero, como decía ahorita Gilberto, vamos a puntualizar desde el momento en que empiece todo esto a correr para que no nos vuelva a pasar lo que pasó. Dejar correr y dejar pasar. Y en esto, el sector empresarial y los liderazgos civiles y las ONGs van a ser muy importantes para observar y denunciar. No, sí entiendo el punto, Ramón, perfectamente. Mira, mucha gente en el 18 votó por Morena porque simplemente eran ciudadanos comunes y corrientes que depositaron en su cuenta 30,000 pesos de la venta de un coche usado o 50,000 pesos y fueron perseguidos por Hacienda con amenaza de cárcel y una multa fiscal. Mientras los grandes delincuentes electorales, como en este caso que la sospecha de que hubo un ilícito en la campaña de Samuel García, pues no hay autoridad que se atreva a dar una sentencia condenatoria o a anular una elección o a decir que debe pagar una pena porque es culpable. Entonces, el punto aquí es que el ciudadano común y corriente siempre está indefenso y siempre que va a tener una oportunidad de vengarse en las urnas lo va a hacer, como acaba de ocurrir en Nuevo León. Entonces, el punto es ese. O sea, ya siendo serios, pues sí entiendo la gravedad y el fondo que hay en toda esta situación y por supuesto que es preocupante que se hayan dado esas triangulaciones de recursos y que además pues con esa soltura la familia le apueste 14 millones a una campaña en donde está un miembro de la familia jugando. O sea, sí es un punto muy grave y más grave que las autoridades electorales le estén sacando la vuelta y aventándose la pelotita. Entendemos el punto perfectamente. O sea, he estado siendo sarcástico, perdón, pero claro que hay un tema ahí muy grave y muy complicado de resolver y que quedan pocos días y hay una expectativa por un lado, una alta expectativa con la llegada de Samuel García a la gubernatura, ya que asuma el cargo. Llega con un bono ciudadano altísimo, como en su momento llegó Jaime Rodríguez hace 6 años. ¿Y López Obrador? ¿Perdón? ¿Y López Obrador a la presidencia? López Obrador hace 3. Entonces, esperemos que no lo tire por la borda, que no lo eche por la borda con decisiones erráticas, con decisiones mal tomadas, con un gabinete que no cumpla la expectativa, que no resuelva los problemas y que además no se persiga la corrupción que están denunciando en este momento y que están encontrando en estos trabajos de la transición. O sea, pronto nos damos cuenta si realmente es de veras o si era otra megalomanía más de las campañas políticas mexicanas. Ojalá que no lo desperdicie, pero en este sentido Samuel García está infinitamente más preparado que Jaime Rodríguez, tiene muchas más ganas que Jaime Rodríguez por la edad y por otras circunstancias, por ambiciones personales y demás. Entonces, y le queda mucho por delante, de tal manera que lo ideal es que este joven gobernador pues busque la trascendencia,
para que pueda llegar más arriba. Y en eso el equipo va a ser muy importante. El equipo, claro que el equipo es bien importante. Señores, nos quedan... Y que combata cualquier corruptela que se dé al interior. Yes. Nos quedan 3 minutos, quisiera que los aprovecharan. Nos quedó un tema ahí brincando, que es el tema de los migrantes que andan por acá. No, pues pero es no sé un si quieren tema, levantar el punto. con Samuel García. Muy importante. O sea, esa es una bomba de tiempo, de las muchas bombas de tiempo que tiene Samuel García para empezar. No va a ser miel y hojuelas el inicio de Samuel García. Ni se lo esperen, ¿verdad? Por el que tenga esperanzas de que todo va a estar muy bonito, color de rosa, pues a ver, soñarlo. Y el tema de los migrantes es un tema sumamente grave porque se atraviesan muchas cosas. He oído gente que dice, oye, pobres, es una cuestión humanitaria. Espérame, de acuerdo, pero hay que tener cuidado. Es gente que masivamente esta ciudad no puede recibir migrantes de esta manera. La otra es qué van a hacer. Legalmente no están en el país, ¿verdad? Como para ponerse a trabajar. Pueden venir problemas de inseguridad, no porque sea gente mala, sino porque al rato les va a faltar de qué comer para sus pero hijos. Es que en esto, Gilberto, sobrepasa la posibilidad. Y no hablan ni el idioma. A ver, por eso, pero sobrepasa la posibilidad. ¿Por qué? Porque obviamente ellos venían no a Monterrey. Vienen van a Estados Unidos, pero como ya en Acuña y del Río se puso ya el muro de automóviles, por así decirlo, y lo están deportando directamente a Haití, pues lo que estamos teniendo ahora es que Monterrey en particular se convierte en el plan B para ellos. Es decir, mientras sabemos si afloja o no Estados Unidos y no queremos regresar a nuestro país, después de haber peregrinado por Chile y por Brasil, pasándose en Sudamérica, pasando Centroamérica, ya llegamos. No te saques de esa frontera, quédate en Monterrey. Anoche venía yo transitando por Constitución y vi un grupo de 25 en la noche, 10:30 de la noche, 25 gentes ahí puestas, haitianos, evidentemente haitianos. Pero sí hay que hacer algo, ¿eh? Claro, no, totalmente. Hay que hacer un plan federal porque van a ser miles los que van a llegar. Que es un fenómeno de esa índole. Y se van a quedar. Ah, claro, por supuesto. Entonces, ahí es donde está, con todas las consecuencias. Javier, forma parte esto también de un problema que inevitablemente lo generan quienes trafican con ellos, ¿no? Es una cosa de delito también. No, y sus propios gobiernos de origen, ¿verdad? Sí. Ellos hacen negocio. Yo más bien apelaría al tema del humanitario y de ser solidarios, porque finalmente no dejan de ser seres humanos y este planeta está habitado por grandes migraciones a lo largo de la historia. Entonces, pues, más allá de su origen, más allá de su tragedia en su país, yo creo que debemos ser solidarios y hagamos lo que tengamos que hacer, no agarrarnos a latigazos como pasó de aquel lado del río. No, pero tampoco, oye, hay que ser solidarios primero con los nuestros, con nuestro prójimo. O sea, finalmente esta gente va a necesitar trabajo. No se pueden quedar sin comer. Claro. Es un problema social donde van a quitarle, porque van a trabajar por menos, van a quitarle trabajo a nuestra propia gente. Hay una delgada línea de integración de culturas que va a estar muy pesada. A ver, entendamos una cosa, ¿eh? Ya hemos visto migraciones, o sea, por ejemplo, aquí la cubana hacia Florida en diferentes ocasiones, pero son tramos muy cortos. Sí. La migración del norte de África hacia Europa, particularmente es España, hacia Francia, hacia Italia, y se integran y es en el principio para asimilarse como dices tú, Gilberto, un auténtico drama. Aquí yo creo que ya debía haber un grupo del gobierno entrante viendo qué se va a hacer, cómo se va a contener y lo que esté aquí, cómo se va a manejar para que no se salga de control y no se genere un problema social más allá de lo que es simplemente lo que se comentaba ahorita, un problema migratorio. Muy bien, señores, se nos termina el tiempo. Muchas gracias a los tres. Y ya iniciado el próximo gobierno volveremos a encontrarnos, si así es posible, para conversar. Bien. Gracias, Víctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Ánimo. Esta semana, el fuego cruzado fue entre transportistas y gobierno. Los empresarios lanzaron el primer misil. Pues nos están bolseando, nos están metiendo la mano a la bolsa con estas actitudes del gobierno, porque todo lo que se está manejando ahí en Ecovía, la raíz es
propiedad de los grupos transportistas que cedimos nuestras rutas y recorridos. Y el contraataque de gobierno no se hizo esperar. Y que les piden revisar esta situación, entonces de manera unilateral las inteligentes retiene estos peajes en todo lo que es el transporte de las líneas express del gobierno del estado. A todo esto, ¿qué dicen los diputados? Que luego decían, el ingreso de esas unidades también debería de ser de la propia Ecovía, de la empresa que maneja la Ecovía, cuando no eran sus unidades. Creemos que desde un inicio no dieron el servicio adecuado, ¿no? Menudo chasco para Ernesto Canales, que ni el propio gobierno donde laboró conocen su operación Tornado. Es que yo no tengo la Contraloría no tiene ningún tornado. O sea, tornado, no sé quién le puso tornado, no sé si fue el fiscal procurador anticorrupción, el licenciado Canales. Vaya escándalo en Isteleón. Familiares del exsecretario general de gobierno, Manuel González, salieron beneficiados con contratos. Y a mí me da mucha rabia, obviamente, saber que roban y que hay corrupción en el gobierno, pero me da el triple de rabia saber que lo hagan en salud en épocas de COVID. Y en seguridad, resulta que ya se andaba formando el cártel Nuevo León. Estamos evitando que haya una confrontación de cárteles aquí en la ciudad. Lo estamos combatiendo fuera de la ciudad para que no entren. En temas nacionales, el presidente inició la semana acusando a los tres poderes. Me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes. Por otra parte, ya hay fecha para que los menores de edad accedan a las vacunas. Las fechas, a partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El 1 de octubre abriremos el registro en la misma plataforma que hemos estado utilizando, mivacuna.salud.gov.mx. Eso sí, a López-Gatell le siguen molestando los amparos. Están motivando a las personas a buscar una solución judicial a una preocupación individual. Insistimos, nos parece legítima la preocupación individual, pero lo que es desafortunado es que las personas que buscan y logran estas sentencias de amparo no tengan la visión general, la visión colectiva. Para Nuevos Cambios, Luis García.